Si es momento de nuestro panel Construyendo Políticas Públicas en Panamá y vamos a invitar al señor Alexis Rodríguez de Flaxo con un fuerte aplauso. Él va a ser nuestro moderador en la mañana de hoy. Lo acompañarán Max Ramírez del Ministerio de Salud. Recibámoslo con un fuerte aplauso también al señor Max Ramírez del Ministerio de Salud. Yadira Adames, de la Contraloría General de la República. Recibámosla también con un fuerte aplauso. Ella nos acompaña en este panel. Noeli Nieto, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, también estará participando en este panel. Los invitamos a que por favor suban. Y el señor Portugal Falcón Moreno, del Ministerio de Relaciones Exteriores. También lo recibimos con un fuerte aplauso. Pueden ocupar sus puestos. Construyendo políticas públicas en Panamá será el tema que vamos a desarrollar a partir de este momento. Les invitamos también a que se activen a través de las redes sociales, a través del Twitter, @etipanamá, ETI Panamá, y a través del hashtag Congreso RSE Panamá. Repito, hashtag Congreso RSE Panamá y a través de nuestra cuenta de Twitter, @etipanamá, para que puedan hacer sus comentarios de esta Expo Congreso de Responsabilidad Social. Vamos a invitar entonces al señor Alexis Rodríguez de Flaxo, que es el moderador de este panel. Muy buenos días. Buenos días a todos. Quiero agradecerle a CONEP la invitación y felicitarles por la iniciativa. Vamos a hacer una pequeña presentación de contextualización muy breve sobre la forma como se han ido aprendiendo y, digamos, teniendo lecciones aprendidas en el diseño de la política pública en Panamá. Vamos a tratar de usar en 5 minutos para exponer 6 ideas básicas sobre esta construcción. Y en esa presentación que vamos a hacer breve, vamos a tratar de ver cuál es la importancia de construir estas políticas con algunos actores sociales. En materia de agendas, enfoques y paradigmas, en los últimos años hemos visto un avance importante en la dinámica interna de la política. En esta dinámica, lo que se ha visto de manera muy importante es ver la operación de la política, lo que tiene que ver con la gobernanza de la política y con la sostenibilidad de la política. Estos 3 temas anteriormente, a los últimos 7 años en Panamá, era prácticamente desconocido en el diseño de la política pública. Otra idea que tiene que ver con el diseño de la política y los aprendizajes tiene que ver con el ciclo del diseño de la política y sobre todo las experiencias que hemos obtenido a partir de diseños de intervenciones cada vez más interesantes y cada vez más centradas en lo que tiene que ver con las ideas claras sobre las hipótesis que podrían mostrar cómo un problema se va resolviendo y al mismo tiempo cómo ir midiendo o observando estas intervenciones. Dentro de las intervenciones, lo que hemos aprendido de manera muy puntual, uno es que las intervenciones tienen que ser cada vez más locales y 2, que los objetivos de las intervenciones tienen que ser más claros. Una tercera idea tiene que ver con las intervenciones y las poblaciones objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más, con relación a las poblaciones objetivos, tenemos más claros los programas y tenemos más claros también los niveles de atención y los tipos de atención. En este caso, una de las cuestiones que hemos aprendido tiene que ver con la conceptualización. O sea, hemos visto cómo conceptualizar correctamente los programas y las intervenciones pueden hacerlos más transparentes. Y por el otro lado, la operación, cómo cada vez más la política se hace más exigible para los ciudadanos. En el caso de la idea número 4, tiene que ver con las metodologías e instrumentos que ya planteó hace un momento José Roberto. La sociedad panameña está avanzando aceleradamente hacia mecanismos de medición. Cada vez más contamos con más información, contamos con mayor conocimiento sobre la forma como podemos evaluar ex ante una acción y también cuál es la dinámica de esa acción posteriormente con todos sus impactos.
prácticamente en las universidades, en las empresas y demás, hablar de las encuestas de hogares, por ejemplo, o las encuestas de satisfacción de necesidades o el índice de desarrollo humano, ya es bastante común. Una quinta idea dice que también hemos aprendido en materia de gestión de información. O sea, en los últimos años hemos avanzado en la generación de información y por ello en la toma de decisiones es cada vez más efectiva en la dinámica del diseño y de la operación de la política. ¿Qué hemos avanzado? Tenemos sistemas de información gerencial en una buena cantidad de instituciones públicas, tenemos sistemas integrados de información y tenemos también observatorios que están, digamos, al margen de la acción pública, pero dentro de la acción de la sociedad civil. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve para calcular, nos sirve para articular, nos sirve para mejorar las intervenciones. Otra idea que tenemos, que es la última idea, es que hemos avanzado bastante en el caso que tiene que ver con el seguimiento y monitoreo. O sea, hemos ido transparentando poco a poco lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. Para ello, hemos visto tres ideas prácticamente en buena parte de las instituciones públicas, lo que tiene que ver con el seguimiento, lo que tiene que ver con el monitoreo y lo que tiene que ver con la evaluación. Anteriormente, digamos en el ciclo anterior de diseño de las políticas públicas, esto no quedaba claro. Ahora, en el caso de Panamá, esta es una idea que queda muy clara. Le vamos a pedir ahora a los participantes que por favor entonces brevemente nos expliquen cómo ha sido la dinámica de la construcción de las políticas públicas en Panamá, comenzando por el doctor Max Ramírez del Ministerio de Salud. Bueno, muy buenas tardes ya a los compañeros de la mesa redonda. Yo creo que es necesario hacer el reconocimiento de la actitud con respecto a la responsabilidad social empresarial y en este caso específicamente al CONEP para concretar lo que son avances o ideas y lo que tal vez ahora quisiéramos ejemplarizar en qué aterrizamos, qué hacemos en Panamá. Aquella foto concluyente de Bangladesh que nos presentaba al principio uno de los panelistas pareciera irrealidad en el siglo XXI, pero es la triste realidad. Y si fuera en China seguramente es algo similar, en donde las fábricas son de 24 horas. Y por eso gozamos nosotros de muchas otras ventajas comerciales, o usufructuamos de ellas. Con respecto a las políticas, bueno, a través del Ministerio, a través del Ministro de Salud, quien es el comisionado principal de CETIPAT, y en CETIPAT, a través del despacho de la primera dama. Ahí está centralizado institucionalmente en Panamá esta actividad. Y el término, bueno, ustedes lo han estado manejando, es claramente definido en las razones del por qué. Y dentro de los ámbitos de salud, ¿dónde se maneja? ¿Dónde se desarrolla? ¿Verdad? Y como decía bien nuestro moderador introductor en la conferencia, hay que hacerlo dentro de lo que ya tenemos o lo que ya hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos son actividades con la niñez y adolescencia en un plan nacional que está siendo evaluado este año para el siguiente periodo 15-20 y dentro de lo que son las atenciones específicamente a los adolescentes, en donde se desarrollan actividades tanto de revisión documental como de actividades de trabajo directo en atención a la población y se desarrollan, por supuesto, dentro de esas, erradicando el trabajo infantil y el trabajo de lo que es el... Si me das la siguiente
lo que es el trabajo infantil cuando a las unidades o instalaciones de salud llegan niños o adolescentes presentando alteraciones en su salud a consecuencia de esta exposición al trabajo. Ahora, dentro del ámbito institucional, ¿verdad?, existe lo que se llama la hoja de ruta para desarrollar a través de las diferentes instituciones las responsabilidades específicas, y no solamente eso, sino la programación, como bien lo adelantaba, la programación anual, el plan operativo anual, en donde cada institución establece, de acuerdo a resultados, a actividades y metas, su responsabilidad específica, y de eso es lo que yo voy a presentar, porque en el caso nuestro, ¿verdad?, en la dimensión de la salud específicamente, los programas del Ministerio y de la Caja orientados en niñez, ofreciendo acciones de atención integral, incluyen todas esas acciones directas sobre los riesgos de sufrir o enfermedades o daños en la salud a consecuencia del trabajo infantil. Por lo tanto, lo primero es sensibilizar al propio personal de salud sobre lo que es el trabajo infantil. Estos conceptos, es más, las adherencias internacionales y nacionales son de los últimos años, 15 o 10 años, ¿verdad? Entonces, el personal de salud seguramente cuando fue formado en las unidades docentes formadoras del recurso, no se les formó en lo que es la captación, la protección, la promoción, específicamente en el tema de trabajo infantil. Por lo tanto, hay que hacer una labor de sensibilización y en salud ocupacional dirigida a esas autoridades y aún a los trabajadores. Así que en las acciones a corto plazo es la presentación a las autoridades y a los equipos de la programación de lo que hay que hacer en Panamá para considerarlo un país libre de trabajo infantil y en sus peores formas. De esa manera, la meta eran 2 talleres, se realizó un taller, priorizar la ejecución del programa de sensibilización. En salud nosotros somos 14 regiones, de las 14 regiones hay 6 en donde se da en mayor incidencia la problemática, y hacia allá se enfocaron las acciones. De la misma manera, aumentar la cobertura de esa sensibilización a las otras que faltaban y faltan, focalizar la atención integral, incrementando la capacidad del equipo de salud, porque vamos a trabajar con los mismos médicos, las mismas enfermeras, la misma capacidad de la instalación. ¿Sí? Y como decía el conferencista, no es pedirle la carta al niño Dios, es adecuar con lo que tenemos y con esa capacidad esta problemática existente. La meta era entonces 3 equipos básicos en las 6 regiones de mayor riesgo. De la misma manera, incrementar la divulgación de normas y protocolos de salud integral al adolescente, que ya se los mostré, así como esta otra de atención a personas menores de edad, en este caso víctimas en trabajo, pero víctimas de la explotación sexual comercial. La meta era entregar, y se entregaron, documentación a 907 instalaciones de salud en esas 14 regiones, brindar atención integral a los niños, niñas en riesgo, trabajadores y extrabajadores en todas las regiones de salud, generalizando la atención, incrementando la capacidad del equipo para identificar, captar y seguir, realizar búsqueda activa desde los centros de atención en coordinación con Mitradel y CENIAF. Y en el resultado 2, que sería el otro resultado, que dentro del marco del sistema se incorpore un subsistema de vigilancia,
¿verdad?, acerca de qué es lo que está pasando. En salud nosotros manejamos una vigilancia semanal de todas las enfermedades transmisibles o de alto riesgo. Entonces allí incluir la enfermedad o la morbilidad, o si fuese la mortalidad, relacionada con la exposición a factores de riesgo ocupacional y daños a la salud de la población adolescente trabajadora. Y las actividades serían el protocolo de notificación obligatoria, incorporar el trabajo infantil al decreto que reglamenta la información para tratarlo como problema de salud, definir los indicadores epidemiológicos, como hace un momento se exponía, y contemplar en la encuesta nacional de salud también, que nosotros hacemos, algunos indicadores de trabajo infantil, así como desarrollar análisis de la situación de niños, niñas, adolescentes, trabajadores y extrabajadores y sus peores formas de trabajo a partir de la información generada de esos informes epidemiológicos. De esa manera, entonces, presentamos lo que en forma práctica en este momento el Ministerio de Salud está haciendo en relación a esta problemática. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Max Ramírez. Invitamos ahora a Yadira Adames del Instituto Nacional de Estadística de la Contraloría General de la República. Muy buenos días a todos. Antes que nada quisiera felicitar al CONEP y en particular al Programa de Responsabilidad Social Empresarial por la iniciativa de realizar este congreso y por darnos la oportunidad de participar en el mismo. Creo que es importante señalar, antes de iniciar, que nuestro país, voy a tratar de competir con la lluvia, ¿no?, que en nuestro país se han realizado 5 encuestas de trabajo infantil. Justamente hace 3 semanas aproximadamente culminó la 5ª encuesta, cuyos resultados esperamos estarlos compartiendo con ustedes en el mes de finales de enero, en el mes de febrero. También es importante señalar que estas últimas 4 encuestas han tenido una periodicidad bianual, es decir, se realizan cada 2 años y han sido desarrolladas con el apoyo financiero del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Dicho esto, me voy a permitir compartir con ustedes lo que es el marco conceptual, muy brevemente, por supuesto. ¿Y por qué? Porque es importante, al hablar de un tema como trabajo infantil, saber de qué estamos hablando, de quiénes estamos hablando. Nosotros tenemos, dentro de todo lo que es el marco de la investigación, lo que son los niños ocupados en la producción económica, que son aquellos que realizan cualquier actividad dentro de un periodo de tiempo. Esta actividad se circunscribe a un periodo de 1 hora. Dentro de esto podemos encontrar a los niños que están en trabajo infantil, a niños de 12 a 14 años de edad que realizan trabajo ligero permitido, es decir, que trabajan menos de 14 horas en la semana de referencia, y a 2 adolescentes en el grupo de 15 a 17 años que forman parte de formas no señaladas como peligrosas. Básicamente, entonces, sabiendo que estamos hablando de niños ocupados, ¿a qué no se circunscribiría el trabajo infantil? Pues el trabajo infantil básicamente se estructura en base a 2 cosas principales: la edad del niño y las actividades productivas que realiza el niño. Estas actividades pueden incluir la naturaleza, las condiciones en las que realizan y la duración. Básicamente, entonces, ¿qué conceptualizamos como trabajo infantil? Pues el trabajo peligroso realizado por los niños dentro del grupo de edades de 5 a 17 años, el empleo por debajo de la edad mínima de 5 a 11 años, independientemente que sea peligroso o no, el empleo de niños de 12 a 14 años por más de 14 horas y el servicio doméstico remunerado. Voy a compartir con ustedes ahora los principales resultados, básicamente enfocados en el mercado laboral. Las tasas de trabajo infantil en el país evidencian que del 2010 al 2012 se han dado avances significativos, donde se registran disminuciones importantes que van a una tasa de 5.6
en los hombres a 8 y en las mujeres a 3. O sea que el trabajo infantil es mayor en los hombres o los niños que en las niñas. Sin embargo, cuando vamos a ver la distribución de ese trabajo infantil a nivel de áreas urbanas, rurales e indígenas del país, se observa que las comarcas indígenas, si bien muestran una reducción importante con relación al 2010, sigue marcando el porcentaje o la tasa de trabajo infantil más alta del país, obteniendo un 16.4%. En lo que respecta a las actividades económicas en las que están insertos estos menores que están en situación de trabajo infantil, encontramos que el 56% están en actividades relacionadas con el sector primario, el 38.7% en actividades relacionadas con el sector terciario y el 5.3% con actividades del sector secundario. Vale señalar que el sector primario está compuesto, como ustedes saben, por lo que es la agricultura, pesca, caza, silvicultura, y el sector terciario, que es otro que cobra bastante importancia, básicamente por el sector servicios, ¿verdad? En lo que respecta a las ocupaciones en las que en las actividades ya específicas donde ellos están insertos, encontramos que de los 50.410 menores en trabajo infantil que les han estado hablando durante el transcurso de la mañana, el 45.5% trabaja como agricultores y trabajadores agropecuarios y un 33% como trabajadores no calificados en los servicios de la minería, construcción, industria, manufacturera y transporte. Encontramos una menor presencia, pero no por eso menos importante, en actividades tales como trabajadores de los servicios, como dije inicialmente, y en artesanos. En lo que respecta a los sitios donde los niños realizan sus trabajos, llama la atención, y más o menos lo podían haber deducido de las actividades a las que se dedican, que el 51.8% trabaja en fincas agropecuarias. Sin embargo, hay porcentajes significativos que oscilan desde el 13.5% que trabaja en una empresa o una institución y el 10.9% que trabaja en una casa o local del cliente, que dejan también entrever otras formas de cómo se da este trabajo infantil. Cuando vamos a ver cómo están ellos insertos en ese mercado laboral, encontramos que el 51.3% son trabajadores familiares. ¿Esto qué significa? Que trabajan con un familiar en su propio negocio o finca sin recibir por ello ninguna remuneración. Sin embargo, encontramos un 28.8% que trabaja en la empresa privada, un 3.9% que se dedica al servicio doméstico y un 16.2% que se trabaja por cuenta propia. Es importante resaltar dentro del grupo que está como empleado de una empresa privada que el 1.7% trabaja por un contrato indefinido y el 26.2% sin un contrato escrito. Si vamos a profundizar un poquito más en lo que son las actividades de ese contrato indefinido, vemos que el 46.2% básicamente está en la agricultura, un porcentaje significativo que es el amarillo en construcción y el 15.6% que estaría en lo que respecta a industrias manufactureras. Los menores porcentajes los encontramos pues en el comercio al por mayor, en trabajo por almacenamiento y hoteles y restaurantes. Esto circunscribiéndonos a lo que habíamos planteado inicialmente, que es el contrato indefinido. En lo que respecta al promedio de horas semanales trabajadas de estos niños, sobre todo de la población de 15 a 17 años, encontramos que al comparar las áreas urbana, rural e indígena y al comparar en un momento dado de la evolución de una encuesta con relación a la otra o de los sexos, que los hombres trabajan en promedio 33 horas, mientras las mujeres 41.8 horas. ¿A qué se debe o se puede inferir que se debe este resultado? Pues básicamente que hay un gran número de mujeres o que el servicio doméstico es una actividad realizada principalmente por mujeres y obviamente demanda de ellas un mayor número de horas que la que demanda de los varones. En lo que respecta a la mediana de salarios, vemos
ya de la población total de 5 a 17 años, algo muy interesante, ¿verdad? Al comparar igual el 2010 y el 2012, se observan incrementos importantes a nivel nacional de la mediana de salario, la cual ha ascendido de 7.3.5 a 105.7, perdón. Sin embargo, hay discrepancias en el comportamiento de este indicador a nivel de área urbana, rural e indígena. Mientras en el área urbana ha habido un incremento básicamente como de $25 en la mediana de salario de estos niños, en el área rural se observa una disminución de la mediana de salario, al igual que en el área indígena. Básicamente en ambos casos, en el caso del área rural la disminución es como de $50 y en el área indígena pues como de $10. Además, quiero compartir con ustedes la información del acceso que tienen ellos, si es un acceso que está legalizado, es un trabajo permitido, normado por el Ministerio de Trabajo. Y en este caso vemos que de los niños que trabajan, realmente solamente el 1.8% cuenta con permiso del Ministerio de Trabajo para realizarlo. Algo bien importante, en el país se han estado desarrollando una serie de programas tendientes a brindar beneficios a la familia para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, vemos que de estos 50.410 niños que están en trabajo infantil, los hogares de ellos, el 28.1% recibe transferencia monetaria, el 14.8% recibe bonos familiares, el 71.4% las becas públicas y el 9.1% 100 a los 70. Lo que nos llamaría en un momento dado a analizar realmente hacia dónde tendremos que dirigir nuestras políticas y nuestros programas, dado que pareciera ser que los distintos ayuda económica que se está suministrando no fuera lo adecuado. En cuanto a los jefes, y ya con esto, si me perdonan, son 2 y termino, es bien importante ver de dónde provienen esos niños. Bueno, el 86.4% de los jefes de los hogares donde están esos niños son ocupados. Y llama la atención poderosamente que a su vez el 80.4% de esos jefes tienen de 30 a 59 años. Además, podemos ver que los hogares jefaturados por hombre, el 60.4% de esos hombres están ocupados y en el caso de las mujeres el 26%. Esto al final nosotros preguntamos que bueno, ¿a qué se dedican los padres? Y en función de eso es que los niños igualan las actividades o las ocupaciones donde están los padres insertos, y esto nos demuestra que el 41.7% de los niños que son trabajadores agropecuarios forestales, sus padres también son trabajadores agropecuarios y forestales. Mientras tanto, el 12.8% de los niños que son vendedores ambulantes, sus padres son vendedores ambulantes. Entonces, pareciera haber una similitud en la reproducción de ocupaciones de padre versus hijos. Finalmente, quería compartir con ustedes lo que es el trabajo infantil en términos generales. Habíamos hablado ya de que hay 50.410 niños en trabajo infantil, pero además de ello tenemos a los niños ocupados, que hablamos en el marco conceptual, que son 9.891, y si a eso le sumamos los 14.792 niños que trabajan en algún momento del año, y no necesariamente en el periodo de referencia donde nosotros hicimos la encuesta, realmente estaríamos hablando de 75.093 niños que están en situación, son niños ocupados y muchos de ellos en situación de trabajo infantil. Muchas gracias por su atención y mis disculpas por 2 minutos. Agradecemos a Yadira Adames la presentación e invitamos a Noeli Nieto del Mitradel a hacer su presentación en este momento. Buenas tardes, soy la licenciada Noeli Nieto, voy a hablarles sobre trabajo infantil desde la óptica o del marco del Ministerio de Trabajo y la Secretaría Técnica de CETIPAC. Desde el año 2000, Panamá ratificó los convenios
138, que habla sobre la edad mínima de admisión al empleo, y 182, que habla sobre las peores formas de trabajo. Además, desde 1990 estamos y firmamos la Convención de Derecho del Niño, por lo que nosotros tenemos la suficiente base legal para tener políticas públicas efectivas con el tema de trabajo infantil. Mitradel, como regente de las políticas laborales de la República de Panamá, y su afán pues de abolir el tema de trabajo infantil, crea desde 2010 la Dirección Nacional contra el Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora, Diretipat, a la que en estos momentos represento. Bueno, cuando hablamos de trabajo infantil se nos vienen muchas cosas a la cabeza. Todos tenemos, la mayoría, niños, primos, personas pequeñas. El problema inicial es detectar realmente qué es el trabajo infantil. Me queda la reflexión de la licenciada Suárez, representante del CONEP, cuando dijo que el tema no es de sectores, sino de todos. Es cierto. Todos los que estamos aquí reunidos tenemos participación directa con el tema. No solamente instituciones de gobierno, sector privado o sector sindical. Desde el momento en que nosotros, como país, maduremos, como tengo mucho optimismo y fe que lo estamos haciendo, realmente asumamos las riendas de todo, no vamos a tener ningún problema en levantar la bandera blanca de ser el primer país de Latinoamérica en ser libres de trabajo infantil. Según la encuesta de 2012, Panamá cuenta con 50.410 niños y niñas dentro del trabajo infantil. De esa encuesta, de los 50.000 niños, 66% aproximadamente están dentro de la edad de 14 a 17 años. Por lo que en esta nueva administración nos hemos detenido a revisar números y a trazarnos una estrategia clara de a dónde queremos llegar. Si tenemos 66% de niños entre 14 a 17 años y ratificamos el convenio 138 que nos dice que están en edad permitida para trabajar, entonces la solución y la matemática es muy fácil. ¿Cómo podemos llevar y construir una política pública para llevar a esos niños de 14 a 17 años del trabajo peligroso o del trabajo informal a un trabajo decente? Es por ello que a mí me enorgullece muchísimo que el sector privado realmente esté sensibilizado con el tema, porque necesitamos de ellos para crear posiciones decentes y seguras para esos niños y niñas que desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral son captados y van a ser capacitados para entrar al proceso laboral. Es por ello que desde el 2 de julio hemos trabajado con esa visión, impulsando dos grandes proyectos. El primero se llama Sembrando Valores para el Futuro, que buscamos captar esos niños y niñas dentro del trabajo peligroso o informal, capacitarlos para la vida y darles una oportunidad dentro del sector privado o público en trabajo formal. Y el segundo es una iniciativa impulsada por la Dirección de Empleo que se llama Panamá Pro Joven, que busca darle esa primera oportunidad laboral a los jóvenes que están en escuelas públicas, técnicas, y que sabemos que a veces es muy difícil por su corta edad incluirse al sistema formal laboral. Por ello, hemos contado con la ayuda de muchas personas, muchos nos acompañan en este momento, y tenemos también la colaboración del proyecto de políticas públicas que lleva una parte OIT con Casa Esperanza, y también tenemos el proyecto Educa Futuro, que busca también eliminar el flagelo del trabajo infantil. Por ello tenemos dos grandes planes pilotos. El primero en Noleduima, comarca 9, donde está el 25% de la población dentro del trabajo infantil según la encuesta de 2012, y lo que buscamos es hacer una ruta de atención dirigida por miembros de la comunidad y que realmente tienen el contacto directo. Señores, yo vivo en Panamá, trabajo en una oficina, desde una oficina todo se ve muy fácil. Cuando uno va a territorio, las cosas cambian. Y es por ello que el Ministerio de Trabajo ha destinado una posición que tenemos que adecuar las políticas realmente a los territorios donde vamos. No podemos tener la misma ruta de atención que tenemos en San Miguelito
con la ruta de atención que tengamos en Noleduima. Por ello tenemos estos dos grandes pilotos, Noleduima y Metetí Darién. Eso estamos en coordinación con Casa Esperanza y con el proyecto de políticas públicas de OIT. La historia en territorio es otra. Detrás de cada niño, detrás de cada 50.000, de esos 50.000 niños, hay 50.000 diferentes razones del por qué trabaja. Creo que si les cuento me quedaría todo el día aquí, solo tengo 10 minutos. La realidad es que vale la pena creer y vale la pena soñar con que sí vamos a lograr nuestra meta. 2020 es un año y es un número, pero tenemos que trabajar, y esto es para todos los temas, realmente como si tuviéramos la fecha a la vuelta de la esquina. Esto es un tema muy significativo y la verdad es que los proyectos están, el dinero se puede gestionar, pero sin la voluntad humana no lograríamos nada. Desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, con las directrices del señor ministro Luis Ernesto Carles, estamos claros para qué hemos sido contratados. Y por supuesto también estamos claros que todos los actores clave y toda la sociedad civil en general son parte importante y alianza importante de nuestro proyecto. Le doy las felicitaciones a la licenciada Suárez, al equipo de ETI Panamá, por estos espacios que son sumamente importantes para nosotros poder intercambiar opiniones y realmente levantar esa bandera en el 2020. Señores y señoras, erradicar el trabajo infantil en Panamá está de moda. Muchas gracias. Para finalizar esta primera ronda de intervenciones, invitamos a Portugal Falcón Moreno, del Ministerio de Relaciones Exteriores, a realizar su presentación. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. En representación del Ministerio de Relaciones Exteriores queremos agradecer al Consejo Nacional de la Empresa Privada por la invitación a participar en este panel sobre la construcción de políticas públicas para la erradicación del trabajo infantil en Panamá. Como ya José Roberto y mi amiga Yadira hicieron una gran introducción, nosotros sí quisiéramos iniciar con una reflexión. En el mundo hay 68 millones de niños trabajadores, una cifra que ha descendido en los últimos años, pero que debe reducirse a 0. La meta, y siempre la discusión es, bueno, ¿qué dice la ley? ¿Cuántos años tiene este niño, si puede o no puede trabajar? La meta es que los niños no deben de trabajar, simplemente, y que la meta tiene que ser reducida a 0, no en el 2020, antes del 2020. Estudios de la OIT dicen que en América Latina y en el Caribe existen 13 millones de menores que se ven obligados a trabajar y de ellos casi 2 millones están en el triángulo centroamericano. En el caso nuestro, Panamá tiene condiciones para combatir con éxito el trabajo infantil al registrar una de las tasas más bajas de niños en esa situación de América Latina, según el estudio de la OIT. Esto me lleva a reflexionar sobre el análisis que hace el representante de la OIT cuando dice, bueno, como ya estamos en una posición beneficiosa, como estamos en una posición de ventaja, entonces ahora tenemos que disminuir nuestro accionar como Estado. No, Panamá tiene que redoblar esfuerzo en esta posición de bonanza o de ventaja que tenemos para la erradicación a 0 del trabajo infantil. ¿Pero cómo? Nosotros proponemos que hay que mejorar la investigación, mejorar la capacitación, la investigación, para determinar y definir prioridades y las condiciones y en el lugar que estamos posicionados. También consideramos la implementación de la legislación, que la legislación no solamente sea un cuerpo jurídico inerte sin accionar, que esa jurisdicción o nuestra legislación se pueda aplicar a través de políticas públicas, a través de programas. Adicional a ello, también creemos que la supervisión de estas políticas públicas, no solamente aplicarlas, sino analizarlas
o ver sus resultados para determinar en un momento determinado, y valga la redundancia, qué ajustes hay que hacerle a cada una de nuestras políticas que desarrollamos en el territorio nacional. Y definitivamente que tiene que ser un proceso permanente la identificación de nuevos desafíos, la identificación de nuevos retos en el plano nacional. El trabajo infantil es uno de los principales abusos de explotación de niños, niñas y adolescentes en casi todo el mundo y constituye una flagrante violación a los derechos humanos que están consagrados en la Convención de los Derechos del Niño. También, la mayor parte del trabajo infantil es ilegal y a menudo se intenta ocultar considerando que la crisis económica mundial es difícil de imaginar de antemano una disminución del mismo. Por el simple hecho de la situación o la crisis mundial, decimos, bueno, es permisible que un niño o una niña pueda trabajar en X nivel de, según la condición socioeconómica de la región o del país como tal. Nosotros, en el caso de la normativa internacional que el representante de la OIT hizo, Panamá ratificó la Convención de los Derechos del Niño, que en su artículo 2 establece que el Estado está obligado a crear políticas públicas para eliminar cualquier forma de abuso sobre trabajo infantil. También está el convenio 138 sobre la OIT, sobre la edad mínima para el trabajo, que bien explicó el representante de la OIT, y el convenio 172, que habla específicamente sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil. Pero más que esta normativa internacional, es importante trasladarnos a la Convención de Viena del 69. La Convención de Viena del 69 establece en su artículo 5 que los tratados deben de ser cumplidos de buena fe por las partes. Es decir, que los tratados los estados no los ratifican para ser parte, sino deben de implementarlos. ¿A través de qué? A través de política, homologando su jurisdicción y su legislación interna, mediante la supervisión y la adaptación de nuevas políticas públicas en el ejercicio de la democracia de los estados. Hay formas incuestionables sobre trabajo infantil, que internacionalmente se definen como esclavitud, la trata de personas, servidumbre por deudas, otras formas de trabajo forzoso. También un trabajo realizado por un niño que no alcanza la edad mínima especificada para un tipo de trabajo que se trate, debe readecuarse y reorganizarse de tal manera que este niño pueda vivir de forma como lo establece la Convención de los Derechos del Niño, su niñez. Yo, en lo personal, y saliéndome un poco acá de lo que son las políticas públicas en materia de erradicación del trabajo infantil, y trasladándome a la Convención de Viena, yo quisiera compartirle este cuadro de las cantidades de tratados que tiene la República de Panamá ratificado en materia de derechos humanos. La Convención de la CEDAW, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional, la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación racial, la Convención de los Derechos del Niño y sus dos protocolos. Uno de los protocolos que en la actualidad el Ministerio de Relaciones Exteriores coordina la elaboración del primer informe inicial de Panamá sobre la implementación de este protocolo, que habla sobre la utilización de niños en la pornografía, la venta de niños y la prostitución infantil, que estamos próximos a enviar a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, la Convención contra la Tortura y otros tratos penas crueles, inhumanos y degradantes, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Todos estos instrumentos internacionales de derechos humanos que el Estado panameño ha ratificado, el Estado panameño tiene la obligación, según la Convención de Viena sobre los tratados internacionales, de cumplirlos de buena fe e implementarlos. Para la eliminación
de la erradicación del trabajo infantil, es preciso adoptar una perspectiva de derechos humanos para entender mejor el problema, ya que se centra en la discriminación, la exclusión como factores que contribuyen al mismo. Antes de cerrar, ya me mostraron la tarjeta roja, es importante desde la perspectiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, creemos la importancia de coordinar, articular ideas de trabajos conjuntos con todas las instancias del Estado, todos los actores, todos, sociedad civil, gobierno, organizaciones no gubernamentales, dirigiendo esfuerzos para lograr esa meta de llegar a cero, no en el 2020, sino mucho tiempo antes. Muchas gracias a este selecto auditorio por el espacio concedido. Agradecemos al licenciado Portugal Falcón Moreno del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, en una segunda ronda de intervenciones, queremos hacerles algunas preguntas a los participantes, una serie de preguntas que se han recibido previamente y se han escogido 5 preguntas. Iniciaríamos esta ronda de participación con Noely Nieto, seguiríamos con el señor Portugal Falcón, posteriormente Yadira Adames y por último Mas Ramírez, y le haríamos una pregunta a todos al final de las intervenciones. Quisiéramos una intervención bastante corta y precisa sobre la pregunta que el público ha generado. La primera pregunta para Noely Nieto sería: ¿qué lecciones aprendidas pueden identificarse como relevantes en materia de trabajo infantil y erradicación de trabajo infantil? Vale. Lecciones aprendidas. La primera lección aprendida es que solo no podemos. Tiene que haber una efectiva articulación entre todos los actores dispuestos a trabajar para lograr los éxitos. Lo segundo sería realmente un stop y una reflexión de qué hemos hecho, dónde estamos y dónde queremos llegar. Todo el pasado no es malo, pero sí hay que hacer momentos de reflexión porque estamos a la vuelta de la esquina del 2020 y todavía tenemos 50.410 razones afuera por qué trabajar. Así que creo que estamos a tiempo, Panamá está realmente sensibilizado, yo lo veo así, y estamos muy cerca y muy bien, a paso firme, para lograr todos los objetivos que como país tenemos que tener. Gracias, Noely. Un fuerte aplauso para Noely, por favor. La pregunta para el señor Portugal Falcón es: en materia de trabajo infantil, ¿qué identifica usted como buenas prácticas? Bueno, gracias por la pregunta, muy interesante. Bueno, en materia de trabajo infantil, ¿qué nosotros desde la Cancillería conseguimos como buenas prácticas? Buenas prácticas es que todos y todas no debemos de permitir de ninguna forma que un niño trabaje. Esa es la primera buena práctica. El primero, definir conceptos. Bien decía el representante de la OIT que cuando hacen una consulta y preguntaban qué es el trabajo infantil, se dieron cuenta que tenían un sinnúmero de definiciones. Lo primero que tenemos que hacer como panameños y como panameñas es definir conceptos. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo vamos a lograr? Es la primera buena práctica. Después que hemos definido qué queremos y cómo lo vamos a hacer, entonces el accionar. Ese es el pensamiento y la reflexión de la Cancillería que queríamos compartirle a usted y al público presente. Gracias. Quisiéramos solicitarle a Yadira Adames que nos hiciera una reflexión sobre una pregunta que señala cuáles serían las prácticas innovadoras que en materia de trabajo infantil se han desarrollado desde el Estado.
Yo realmente voy a contestar la pregunta desde mi posición institucional, que es el quehacer estadístico. Creo que una buena práctica que se ha hecho es implementar, institucionalizar la encuesta de trabajo infantil, que es la única fuente que nos permitirá no solamente formular políticas y programas, sino darle seguimiento para ver si esas políticas y esos programas han sido efectivos. Algo innovador que realmente son muy pocos los países de América Latina que disponen de él, es que hemos tratado de formar un sistema de indicadores sobre trabajo infantil que se llama CETIPAT Info, el cual está a disposición en la página web de la Contraloría, www.contraloria.gov.pa, en sistemas de consulta. Este sistema nos permite obtener información, los principales indicadores sobre trabajo infantil a nivel nacional y para cada una de las provincias, lo que también sería un punto de utilización para el sostenimiento de los distintos proyectos y programas que se estén llevando tanto a nivel nacional como internacional. Gracias, Yadira. Por último, le queremos pedir al doctor Max Ramírez que nos presente una breve reflexión sobre una pregunta que plantea un problema hacia adelante, que dice: la mayor parte de la inversión estatal se focaliza en políticas públicas para la infancia. ¿De qué manera esto es visible para la sociedad y qué impacto se puede enumerar? Bien, aquí hay, diríamos, dos problemáticas en la visibilización. El Estado invierte, pero las líneas presupuestarias no están siempre en función de población, sino que están en función de equipos, suministros, recursos humanos, etcétera. Y todo eso es para toda la población. Si nosotros queremos visibilizarla, ¿cuál es para niñez? Tendríamos que desglosarla o especificarla. Un avance que tuvimos en desarrollo infantil temprano a través del despacho de la primera dama fue crear esa visibilización entre las instituciones y principalmente con el MEF, en donde la estructura presupuestaria, ¿sí?, hacer una estructura presupuestaria que hablara de cuántos recursos se dedican a niñez, y se logró, pero aún falta en adolescencia. Bien, por el otro punto está cómo lo visibiliza la sociedad. O sea, la sociedad, por ejemplo, si no es por este foro, yo creo que a lo mejor no la visibiliza. O sea, ¿qué se está haciendo en trabajo? Dígame qué es directamente lo que se está haciendo. Eso es lo que le interesa a la población. Desafortunadamente, cuando vamos a los medios les gusta salir con lo negativo. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos daños hubo? No con lo positivo. ¿Cuánto está haciendo el gobierno? ¿Cuánto está haciendo las instituciones? Entonces yo creo que estos espacios de públicos son muy buenos para esa visibilización, para llegar a algo práctico, que es lo que se está haciendo en este tema de trabajo infantil ahora. Y seguirlo haciendo, darle seguimiento, como se decía hace un momento, continuar el monitoreo de la actividad y divulgarlo, entregarlo. Muchas gracias, doctor Ramírez. Con esto cerramos este panel de la segunda dimensión, agradeciéndoles su participación y le pasamos la palabra a la moderadora. Gracias. Nacional. En este momento vamos a invitar a nuestros invitados que se queden aquí porque van a recibir reconocimientos muy especiales por parte del señor Alfredo Burgos. Él es el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, que nos va a acompañar para entregar estos reconocimientos en el día de hoy. Así que un fuerte aplauso, vamos a recibir al señor Alfredo Burgos, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Invitamos al señor Alexis Rodríguez de Flaxo para que reciba su reconocimiento, que lleva, por cierto, un CD de la música de la Cámara Folclórica Panameña, donde los artistas Gustavo Salamín y Luis Enrique Casal han plasmado su obra. Así que recibe su reconocimiento mostrando el certificado hacia adelante, con un fuerte aplauso para el señor Alexis Rodríguez de Flaxo. En este momento entregamos al señor Max Ramírez del Ministerio de Salud
también este reconocimiento de manos del señor Alfredo Burgos, director ejecutivo de CONEP. Así que un fuerte aplauso. Mirando hacia el frente. Yadira Adames, de la Contraloría General de la República, también se lleva este reconocimiento y ese CD de música de la Cámara Folclórica Panameña con artistas nacionales. Un fuerte aplauso. Noeli Nieto, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, también recibe de manos del señor Alfredo Burgos este reconocimiento especial. Y finalmente, el señor Portugal Falcón Moreno, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que también se lleva este reconocimiento especial con su CD de la música de la Cámara Folclórica Panameña, de Gustavo Salamín y Luis Enrique Casal. Un fuerte aplauso. Invitamos a los panelistas y al moderador con el señor Burgos para que puedan posar para la fotografía.